Hola, en este video vamos a seguir resolviendo algunos ejercicios de la M1 de invierno. Vamos a partir con el ejercicio número 9. Dice, una persona compró 3/4 kilogramos de palta, 1,5 kilogramos de naranjas y medio kilogramo de durazno. Entonces, al final nos preguntan cuál es la expresión que representa la compra total de todas estas frutas. Acá, obviamente, nosotros tenemos que considerar que compró palta, naranja y durazno, porque eso es lo que sale en el ejercicio. Entonces, nosotros tenemos 3/4 de paltas. Entonces, 3/4 se puede expresar como 3/4, así. 3/4 en decimales sería 0,75. Si no sabes el valor por qué da eso, lo que tendrías que hacer es tomar el 3/4 y dividir. 3/4, el 4 en el 3 no entra. Bajamos el 3, agregamos un 0. El 4 en el 30, 7. 4 por 7, 28 y sobran 2. Y el 4 en el 20, 5. Y ahí está. Hay algunas personas que con el paso de los años se los van aprendiendo. No son cosas que sea necesariamente obligatorio que te sepas, pero sería bueno que te sepas las más comunes. ¿Como cuáles? Los medios, o sea, saber cuánto es un medio en decimal. Los cuartos, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Y eso, yo creo que esos son un medio, o no, mm, un quinto. También es bueno saberse un quinto, ese era el otro. Entonces, acá los 3/4 son 0,75. Entonces vamos a ver las alternativas para poder descartar. Es súper importante que te acostumbres a descartar al tiro, apenas tengas una información, descartar. Entonces, este tipo de números es algo muy típico que es un error bastante común cuando uno pasa decimales, que escuchan 3/4 y lo escriben como 3,4. Esas dos están malas, son un distractor. Entonces no puede ser ni la C ni la D. Entonces quedan estas dos. Cuando obtenemos el valor que nosotros vamos a comprar en decimales, o sea, un número menor a 1, se multiplica por el valor del kilogramo. O sea, si tú compraras 0,5 de un kilo, o sea, la mitad de un kilo sería 0,5 por el valor del kilo, ¿vale? Para poder encontrar el cálculo rápido. O sea, mira, esto es muy raro, pero cuando nosotros hablamos de kilogramos, hablamos de 1000 gramos. Y si tú dices, o sea, voy a comprar 750 gramos de palta, como sale aquí. Esto está en gramos, pero acá está en kilogramos y por eso nosotros trabajamos con decimales. Porque si tú multiplicas el 750 por 5000, lo que te va a dar es la cantidad que valen 750 kilos de palta. Y no, es de 750 gramos. Entonces esto lo transformamos a kilos. Y ahí queda en 0,75, ¿vale? Esa es la explicación. Yo sé que está como rápido porque el enfoque no es explicar eso, pero así es como, esa es la razón de por qué se hace así. En el segundo decía 1,5 kilogramos de naranjas. Entonces, eso es 1,5 kilogramos de naranja. Cuando hablamos de los medios, en este caso va a ser un entero, 5, porque eso es medio, 1,5. O sea, un medio es 0,5. Y si le sumamos el entero queda 1,5. Entonces sería la B, no la A. Y ya estaría listo el ejercicio 9. Lo hice muy largo, lo hice bien pausado. Igual este es un tema bastante cotidiano, no es como algo que se explique muchas veces. Se explica en octavo, cuando uno ve decimales de nuevo. Pero si tienes dudas puedo subir un video explicando. Así que me preguntas en los comentarios y yo te explico. Ya dice, en un local se vende un sándwich con 2 trozos de carne de 1/4 de libra cada uno. Entonces tenemos 2 trozos de carne y cada uno tiene 1/4 de libra. Porque dice 1/4 de libra cada uno. Considera que una libra equivale a 453,6 gramos. ¿Cuál es la masa total de los 2 trozos de carne? Si nosotros tenemos 2 trozos de 1/4 cada uno, vamos a tener 1/4 más 1/4. Eso serían los 2 trozos de carne.
Al sumar esto nos va a quedar denominador 4 y el 1 se van a sumar, me va a dar 2 cuartos. Entonces esa sería la carne total que tenemos entre los dos trozos. Pero podemos simplificar, esto es un medio, si simplificamos por 2. Cuando simplificamos por 2, lo que nos da es que al final tienen media libra. Y nosotros sabemos que una libra era esto. Lo que necesitamos es justo la mitad. Entonces va a ser 453,6 dividido entre 2. Esto es 2, sobran 0, 5, 2 sobra 1, 3, entran 6, sobra 1. Y bueno, ya se ve que es la C. Ni siquiera tengo la necesidad de continuar. Vamos a otra pregunta. Ok, dice, para transformar una distancia medida en millas a centímetros se utiliza la siguiente ecuación. Tenemos la ecuación que está ahí. Donde X es la distancia en millas y C es lo equivalente en centímetros. Acá es importante que estamos hablando de centímetros. Dice, si un kilómetro equivale a 100 centímetros, ¿cuántos kilómetros son 2 millas? Perdón, si un kilómetro equivale a 100.000 centímetros, ¿cuántos kilómetros son 2 millas? Entonces, a nosotros acá nos entregan solamente una información. Nos dicen que queremos saber cuántos son 2 millas en kilómetros. Entonces, nosotros acá vamos a utilizar esta fórmula que nos dieron. Dice C en centímetros es igual a 160,934 y el X acá decía que era la distancia en millas y eso era por 2. Entonces multiplicamos por 2 para poder obtener cuántos centímetros nos van a dar. Y es 8, 6, 18, 1, 12 y 3. Yo ahí multipliqué rápido, pero no es necesario que lo hagas tú en esa misma velocidad. Entonces, un kilómetro, porque la respuesta está en centímetros. Ahora, ¿cuál es el problema? Nos dio algo muy parecido a la C y a la A. Pero no puedo marcar al azar, o sea, tengo que saber exactamente cuál es. Entonces, acá la información, cuando nosotros hacemos este cálculo, nos dan este valor en centímetros, porque dice que C es equivalente en centímetros. Pero la respuesta está en kilómetros. Entonces tenemos que hacer la transformación. Y con esta información podemos hacerla. Dice, 100.000 centímetros son 1 kilómetro. Entonces, ¿cuántos serán? 321.868 centímetros a kilómetros. Y se hace una regla de 3 simple. O sea, se multiplica este por este. Y se divide entre 100.000. Y bueno, la única que da algo parecido, más pequeño, o sea, que yo divido por una cifra, una potencia de 10, es la C. Así que tendría que ser la C. No puede ser la A porque me está dando un valor muy grande. O sea, piensa que 100.000 centímetros son 1 kilómetro. Y acá tú tienes 321.000. Entonces tienes 3, algo. Entonces tendría que ser la C, sin la necesidad de dividir. Recuerda que igual muchas preguntas de la prueba involucra que no hagas el cálculo como tal, sino que analices y descubras cuál es la respuesta por medio de... Esto no es prueba y error, esto es lógica. ¿Vale? Veamos otra. Ya, acá varias personas te van a decir distintas maneras para poder hacer este ejercicio. Yo lo voy a hacer con un método que conozco yo, pero tú puedes aplicar el que tú quieras. El 15% es lo mismo que 15 sobre 100. Entonces esto va a ser 60.000 por 15 sobre 100. Este método generalmente yo no lo paso en el área escolar porque hay que hacer mucho... Hay 3 tipos distintos de cálculos en porcentajes, pero el cálculo directo se puede hacer de esta manera. Pero entre que se explica lo que es el porcentaje, en que se explica cómo calcularlo, y más encima decirles que hay 2 maneras para hacer cálculos distintos, prefiero hacerlo con la tablita del porcentaje. Pero esta es la manera más rápida cuando te piden el porcentaje de un número. Simplificamos. Ahí eliminé 2 ceros, 2 de arriba, 2 de abajo. Y habría que multiplicar 600 por 15. Y eso lo haces a un lado. 0, 0, 5 por 6, 30. Y acá por 1 me da 600. Entonces la respuesta va a ser 9.000, que es la D. Y ahí va a estar lista.
Vamos a hacer el último. Ok, en este dice, en una tienda se vendieron... ¡Uy! Perdón. En una tienda se vendieron 20 patitos de goma en un día. Si al día siguiente la cantidad de patitos de goma vendidos aumentó en un 5%, ¿cuántos patitos se vendieron ese día? Entonces, acá lo importante es considerar que el día 1 se vendieron 20. Y al día siguiente se va a vender un 5% extra. Entonces podríamos calcular el 5% de 20 primero. Simplifico. 2 por 5 son 10. Vuelvo a simplificar los ceros y me queda 1. 1 dividido 1, que es 1. Entonces se vendió un patito más, o sea, se vendieron 21. Este sería el video. Hubo un ejercicio en el que me tomé más tiempo para explicar porque lo necesitaba para que sea más claro, pero no era un ejercicio tan difícil. Lo hice lento, por eso tomó tanto tiempo, pero no era difícil. Espero verte en otro video. Chao.